Mi nombre es Gabriel Ceballos y el tema de mi proyecto de titulación es Diseño e implementación de un sistema para la estimulación cerebral transcraneal de corriente directa. A continuación explicaré todo su desarrollo. El proceso arranca con la descarga de la carpeta compartida que contiene 3 aplicaciones en archivos ejecutables para realizar la evaluación diagnóstica y posterior del paciente. Como se había mencionado, se cuenta con 3 archivos en esta carpeta. El primero es el encargado de generar un archivo de Excel para llevar un registro de depresión, el segundo para trastorno de déficit de atención y el tercero es la aplicación como tal para la evaluación. Arrancando con la creación del archivo de depresión e incluyendo una carpeta de librerías, damos doble clic en este ejecutable y se genera un archivo de Excel en la ruta especificada. Damos doble clic para revisarlo. Podemos observar que se ha creado el archivo con las columnas de número de paciente, nombre, 9 renglones para las respuestas de la etapa diagnóstica y 9 adicionales para los de la etapa posterior al tratamiento. Además, 2 columnas que muestran el puntaje total en cada una de ellas y la corriente determinada en la etapa diagnóstica. A continuación, se va a ejecutar la aplicación para desarrollar el examen de evaluación, mostrando cómo funciona el caso de depresión. Esta es la interfaz de bienvenida, cuenta con el título de examen diagnóstico y solicita al usuario seleccionar el examen respectivo. En este caso seleccionamos depresión y a continuación se solicita el ingreso del nombre del paciente. Esta rutina cuenta con un reconocimiento de errores al detectar un nombre incorrecto o una celda vacía y se solicita nuevamente ingresar el nombre. Para el ejemplo, vamos a ingresar el nombre de un paciente cualquiera. Ahora presionamos aceptar y seleccionamos la etapa del tratamiento que corresponda, diagnóstico o posterior. En este caso seleccionamos diagnóstico, presionamos aceptar y nos lleva a la interfaz principal de respuesta. Cuenta con un título del test PHQ-9 y las preguntas respectivas, además de los distintos parámetros de evaluación y varios checkboxes para responder. En este caso, se presionan aleatoriamente para evaluar el funcionamiento de la interfaz y cabe recalcar que también este programa cuenta con un reconocimiento de checkbox vacío por pregunta, es decir, si intentamos marcar, ahora por ejemplo, nos va a pedir que respondamos todas las preguntas. Una vez que respondemos todas las preguntas, presionamos listo y esta es la ventana de resultados que indica el puntaje total del examen, el grado de depresión, las acciones de tratamiento propuestas y la cantidad de corriente recomendada. A continuación tenemos dos opciones, menú principal o salir. Menú principal, como el nombre lo indica, nos lleva a la interfaz principal. Ahora procede a verificar cómo se ha modificado el archivo de Excel. Aquí podemos ver que automáticamente se ha registrado el nuevo paciente, la ponderación de sus respuestas del 0 al 3 y el puntaje total junto con la corriente administrada. Ahora, otra particularidad que cabe destacar de la programación es que para el caso de depresión, si un paciente obtiene entre 0 y 4 puntos en la etapa diagnóstica, este no se registra en la base de datos puesto que no requiere del tratamiento. A continuación vemos un ejemplo. Vamos a responder de manera que obtengamos justamente un valor dentro de este rango. Y aquí podemos ver que el puntaje es de 3, el grado de depresión es nulo mínimo, no se recomienda acción y no hay corriente aplicada. Se presiona salir. Y aquí podemos ver que el archivo de Excel no se ha modificado, como vamos a comprobar en un momento. Aquí podemos ver que no se ha realizado el registro, puesto que este paciente no requiere de estimulación. En este punto también es interesante observar cómo se registra un nuevo paciente que sí requiere tratamiento. Así que ingresamos el nombre del paciente, por ejemplo David Tapia.
Presionamos aceptar, seleccionamos una etapa diagnóstica de tratamiento al ser la primera, presionamos aceptar y respondemos el cuestionario de manera que para en este caso se obtenga un grado de depresión severo. Marcamos listo y aquí podemos observar el puntaje, grado de depresión, acciones y una cantidad de corriente de 1.5 miliamperios, que es lo recomendado. A continuación, vamos a observar cómo el archivo se ha modificado y como este paciente no obtuvo entre 0 o 4 puntos, sí se ha ingresado en la base de datos. Finalmente, para el caso de depresión, vamos a actualizar los datos de uno de los pacientes asumiendo que ya ha recibido la estimulación y va a realizar nuevamente el examen para evaluar el progreso del tratamiento. Marcamos depresión, ingresamos exactamente igual el nombre de un paciente anterior que ya ha realizado la etapa diagnóstica, ahora marcamos posterior y respondemos a nuestro criterio nuevamente las 9 preguntas. Marcamos en listo y importante recalcar que en este caso, cuando se encuentra en la etapa posterior, sí se actualizan los datos si es que estos están en un puntaje entre 0 y 4, dado que ya hemos recibido un tratamiento con un puntaje respectivo antes. Aquí podemos ver cómo ahora se han llenado las columnas respectivas a estas preguntas, además del puntaje total. Ahora observaremos brevemente cómo funciona la aplicación para TDAH, omitiendo pasos que son equivalentes al proceso anterior. De igual forma, contamos con un ejecutable que crea un archivo en Excel para llevar un registro de los pacientes. Este archivo es muy similar al anterior, con la particularidad de que en este examen se cuenta con 17 preguntas, tanto para la etapa diagnóstica como para la etapa posterior. Sin embargo, de igual forma tenemos las columnas para ambos puntajes, diagnóstico y posterior, junto con la corriente. A continuación, vamos a ejecutar la aplicación. Marcamos para este caso TDAH, ingresamos el nombre de un paciente y presionamos aceptar. En este caso igual se cuenta con las dos opciones y seleccionamos diagnóstico. Aquí es posible observar la interfaz. Cuenta con un título del cuestionario, la pregunta general y 9 de las primeras 17 concernientes al examen como tal. En este caso contamos con 5 opciones de respuesta en una ponderación del 0 al 4. Marcamos siguiente y es posible observar que se encuentran las 8 preguntas restantes a continuación. Una vez respondidas, se marca listo y se abre la siguiente ventana que muestra el puntaje total, el grado de TDAH, un porcentaje de mejora y la cantidad de corriente a administrar. Presionamos menú principal y procedemos a verificar cómo se ha modificado el archivo de Excel para TDAH. Aquí es posible observar el nuevo ingreso del paciente, la ponderación para cada una de las preguntas y el puntaje total obtenido junto con la corriente. Avanzando con el prototipo como tal, este consta de una caja que recubre todo el circuito impresa en PLA, una pantalla LCD para desplegar información, un pulsador para reducir, otro para incrementar la corriente, uno para pausar el proceso y otro para un paro de emergencia. Además se cuenta con un socket tipo banana para el electrodo tipo ánodo y otro para el electrodo tipo cátodo. En la cara posterior se cuenta con los interruptores para energizar el circuito y en la inferior dos pernos junto con estructuras adhesivas para nivelar el prototipo. En esta imagen se puede observar el prototipo por el interior. Todos sus elementos se encuentran sujetos de manera segura y los cables residuales con una cinta de plástico extensible. Esta es la primera base del prototipo
que consta de Arduino Uno y dos baterías de 9 voltios, además de la segunda base que contiene la placa en circuito impreso y las dos baterías de 9 voltios restantes, además de una vista a la pantalla LCD. Para arrancar el dispositivo se encienden los tres interruptores y se despliega el mensaje de bienvenida. A continuación se selecciona el valor de corriente deseado para la estimulación. Recordemos que este equipo opera entre 0.5 y 1.8 mA. Además se corrobora que el valor desplegado en la pantalla es el del multímetro también. A continuación es posible observar cómo la corriente incrementa progresivamente mediante el pulso del botón de incremento hasta alcanzar su valor máximo de 1.8 mA. Una vez seleccionado el valor de corriente, el prototipo no arrancará a menos que sea con el botón de Stop, el cual encera el valor de corriente y permite al doctor posicionar los electrodos. Una vez posicionados, el prototipo no arranca si no es con el botón de Play y Pausa. Una vez presionado, observamos el comportamiento de una onda cuadrada que permanece 2000 milisegundos activa en 0.5 mA y 2000 milisegundos en 0 mA. Si se desea pausar el proceso por cualquier motivo, se oprime el tercer botón. Podemos ver que la corriente se encera y una vez listos para reanudar el proceso, se oprime el mismo botón y se retoma el comportamiento de la onda cuadrada descrito anteriormente. Por otro lado, si se desea parar en bruto al dispositivo por alguna emergencia, se oprime el cuarto botón de stop y en este punto es imposible salir de este bucle con cualquiera de los pulsadores. Es necesario apagar todo el equipo. En este punto es importante hablar de las medidas de seguridad con las que cuenta el equipo. Dos en particular. El primero radica en las características del potenciómetro digital, las cuales no permiten que la resistencia obtenida genere una corriente superior a los 2 mA. Por otro lado, en el programa desarrollado en Arduino IDE, se encuentra una función ejecutada periódicamente a lo largo del programa, la cual mide la corriente y si este valor llegase a exceder el límite, detiene el envío de la señal cuadrada. Una vez realizado el examen a diversos pacientes, se dispondrá de una base de datos similar a la indicada en pantalla. Aquí podemos observar que se cuenta con 100 datos de entrada para el caso de depresión, con diversos escenarios para diversos pacientes. De igual forma se genera un archivo similar en el caso de TDAH, con los respectivos valores, además del resultado en la etapa diagnóstica posterior y en la cantidad de corriente administrada. Partiendo del archivo anterior para depresión, es necesario convertirlo a un formato CSV, que básicamente contiene la misma información separada por comas. El siguiente paso es desarrollar el algoritmo de inteligencia artificial en Python, compilador Jupyter. Para esto se inicia importando las librerías de trabajo necesarias, además de la base de datos en formato CSV expuesta anteriormente, y comandos adicionales como shape para conocer la dimensión de nuestra tabla de datos. Otro comando es describe, en el cual nos proporciona información estadística de cada una de las columnas y filas de la base. El comando values proporciona información de cada fila del archivo. A continuación, se filtran los datos que no son necesarios para definir nuestra variable independiente x, tales como número de paciente, su nombre, los resultados individuales para las preguntas y también la corriente en miliamperios.
por lo cual nuestra variable independiente estará conformada únicamente por los puntajes diagnóstico y posterior de evaluación. Por otro lado, se define la variable dependiente y en base a la corriente en miliamperios para realizar la estimación. A continuación, se procede a entrenar el algoritmo, dividiendo el 80% de los datos para entrenamiento y el 20% para pruebas, tal y como se puede observar, entrenándolos mediante un modelo de regresión lineal y ajustando este modelo a la predicción. Posteriormente, se ocupa el parámetro estadístico R² para evaluar la exactitud del modelo, obteniendo un valor promedio del 80%. Finalmente, se crea un archivo en el escritorio con el modelo entrenado para realizar las predicciones. Y únicamente resta cargar este modelo para poder usarlo de manera directa como se verá a continuación. Al crear un nuevo programa con las últimas líneas del código anterior, únicamente se requiere subir el modelo e ingresar dos datos como entrada. El primero, el puntaje obtenido en un examen diagnóstico, y el segundo valor, el puntaje deseado en la etapa posterior del tratamiento. Con ello, y mediante el modelo de regresión lineal, se estimará la cantidad de corriente ajustada para obtener dicho resultado, como veremos a continuación. Aquí tenemos una advertencia que simplemente nos recomienda actualizar la versión de nuestro programa, sin embargo es funcional. Introducimos el primer input, el valor diagnóstico de 21, y el que deseamos que obtenga el paciente, 12, con lo cual obtenemos una corriente estimada de 1.287 miliamperios. Con respecto al caso para TDAH, el proceso es exactamente el mismo, con la particularidad de que en este modelo se obtuvo una precisión del 90%, que es mucho mejor que el anterior. Al probarlo con los valores de 63 y 11 obtenemos una corriente de 1.86 miliamperios. Para resumir, se indica el proceso conjunto desde cero mediante una dramatización. En este caso, el paciente ingresa sus datos para el examen de depresión y procede a responder las 9 preguntas de este examen, obteniendo de esta manera los resultados para este caso. Se puede observar que el paciente obtuvo un puntaje de 6 y que se le debe administrar 1 miliamperio. A continuación, verificamos que el archivo de Excel se haya actualizado correctamente y en efecto se encuentran disponibles los datos del examen diagnóstico ejecutado previamente. Para llevar a cabo el tratamiento se requiere de los siguientes materiales: el prototipo, 2 cables tipo banana, los electrodos, gel conductor y la gorra de electrodos. Teniendo en consideración que esta es la configuración de electrodos para el tratamiento de la depresión, se coloca la gorra en el paciente para localizar dichos puntos en su cráneo. El siguiente paso es colocar solución salina o gel conductor en las partes de contacto según convenga, con la ayuda de herramientas quirúrgicas. Al momento de colocar los electrodos se debe procurar retirar la mayor cantidad posible de cabello del área de contacto. Una vez realizado lo anterior, posicionar los electrodos y extraer el pin de clavija por los orificios respectivos. A continuación, se conectan los cables tipo banana a sus respectivos jack y se enciende el prototipo. Posteriormente, se ajusta el valor de corriente al deseado y se presiona el botón de Stop para encerar la corriente, con el objeto de conectar el pin clavija a los electrodos e iniciar la estimulación cerebral. Una vez culminadas las sesiones para el caso en cuestión, el paciente vuelve a tomar el examen que realizó en la etapa diagnóstica para evaluar el progreso del tratamiento. Se observa que el puntaje se ha reducido
y que el grado de depresión es nulo o mínimo. A continuación se revisa el documento de Excel y se puede observar que todos los valores se han actualizado, tanto con el historial pasado como en los datos actuales.